Saludos y bienvenidos. Ya vamos por el 5º capítulo de nuestro libro que hemos estado leyendo en este club de lectura, Maravillados por Dios, del autor John Piper. Y el capítulo de hoy es uno muy precioso y se llama El Evangelio de Dios en Cristo. Queremos tener una definición clara de qué es el Evangelio y cuáles son las muchas bendiciones que este Evangelio soberano del Señor tiene para nosotros, para nuestras vidas. Y para hablar de este capítulo, qué mejor que tener al ilustre mi amigo Will Wright. ¿Cómo estás, mi hermano? Pues bien, gracias a Dios, disfrutando del Evangelio, ¿verdad? Amén. Disfrutando de Dios en Cristo. Qué bueno, y me gusta lo que dijiste, disfrutar el Evangelio. ¿Se puede acaso hacer esto? Y es lo que vamos a ver en este capítulo. Y en la primera página de ahí, de su capítulo 5 de su libro, Piper dice que es bueno tener... ¿cómo decirlo? Estar de acuerdo con todos los personajes de la historia que han hablado acerca de la Biblia y acerca del Evangelio para asegurarnos, Will, que no andemos con ideas locochonas o inventándonos cosas, ¿no? Sí. Que es lo que dice él, que todas las sectas habidas y por haber y falsas religiones han nacido por gente que tenía comezón de escuchar cosas nuevas. Así que el propósito del día de hoy es hablar del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuáles son las implicaciones de este Evangelio? Para no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Exactamente. Dice la Biblia, advertencias fuertes en contra de evangelios falsos, ¿verdad? Como en Gálatas, y dice que la fe fue una vez entregada a los santos en Judas. Y Pablo mismo dice que el evangelio que él transmitió es el evangelio que él recibió. Nosotros recibimos el evangelio una vez entregado a los santos. Y nosotros estamos transmitiendo este mismo evangelio. Y John Piper es un autor que nos ayuda a seguir transmitiendo ese evangelio una vez entregado a los santos, una vez entregado a la iglesia para toda la historia de la iglesia. Ese evangelio no cambia. Y sin embargo, él nos ayuda a profundizar en algunas cosas que nos ayudan a entender cómo se conecta el evangelio con Cristo, con nuestros corazones. Y pues es de mucha bendición poder aprender de él y muchos cristianos de la historia de la iglesia. Claro, sí. Tantos como él aquí menciona, ¿no? Spurgeon, Wesley, Whitefield, Calvino, Agustín, de quien tú tienes una muy buena serie de Agustín. Y bueno, él también enfatiza un aspecto precioso que muchas veces nosotros no consideramos del Evangelio, que es lo que dijo Will al principio. El deleite en el Evangelio y el deleite en Dios mismo como el principal, lo principal del Evangelio. Así que voy a leer esto que dice ahí abajito en la página 82. Dios pagó en Cristo el precio o el costo del sufrimiento para que podamos recibir el premio de disfrutar de Él, o sea, de Dios, para siempre. ¿Qué quiere decir Piper con esto? Como que regularmente esa no es una definición del Evangelio, pero Cristo pagó el precio y también es el premio del Evangelio. Sí, bueno, está meditando en el pasaje que está al principio del capítulo, Romanos 5, 1 al 11, y los versículos 6 al 8 describen cómo Cristo es el precio del Evangelio. Dice en la página 83, ¿verdad? En el segundo párrafo, el precio del Evangelio es la muerte de Cristo. Cristo murió por los pecadores. Es decir, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó cuando éramos pecadores y pagó un precio para que pudiéramos tener un premio infinito. Y este precio fue la muerte de su Hijo. Entonces, la primera parte, el precio, es la muerte de Cristo. Cristo, su vida, su muerte, eso es el precio del Evangelio. Su sangre derramada en la cruz es el costo del perdón de los pecados. El Evangelio es el anuncio de lo que Cristo hizo. Y el centro del Evangelio, como Pablo lo resume varias veces en la Biblia, es la muerte de Cristo en el lugar de los pecadores. O sea, el ser nosotros salvos, redimidos, perdonados, tenía un costo, y ese costo fue la misma sangre preciosa del Señor Jesucristo. Exactamente. Y la gente pregunta, espera, ¿cómo puede
el precio de una vida cubrir una multitud de pecados de millones de personas, ¿verdad? Escuché que le hicieron esa pregunta a Paul Washer una vez, ¿verdad? Y me acuerdo que su respuesta fue muy buena y dijo que lo que pasa es que tú no entiendes quién es esa persona si tú haces esa pregunta, porque no es un ser humano simplemente. Es la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo encarnado. Y si tú tomas todo el universo, y si tú tomas todas las estrellas, y si tú tomas todo lo que hay en la tierra, y si tú tomas todas las personas en la historia del mundo que han existido, que van a existir, todo eso combinado no se compara con la majestad, con la dignidad, con el precio, con el valor de Jesucristo. Y por eso que la muerte de Cristo, claro que sí puede cubrir una multitud de pecados de millones de personas. Y Dios puede ser justo al usar la vida de Cristo como un sustituto y la muerte de Cristo como un sustituto para millones de pecadores. Amén. Muy bien. Entonces, como dices, Will, el Señor nos da perdón. Nos salva de nuestros pecados, nos libra del infierno ciertamente y de la ira de Dios. Pero no solo esto, que son cosas fantásticas, maravillosas, sino ¿cuál es el mayor premio del Evangelio? Sí. Bueno, como dice aquí en el último párrafo de la página 83, el premio que Dios obtuvo para nosotros por el precio de su Hijo es este. Y cita el versículo 9. Hemos sido justificados en su sangre, pero ¿es ese premio más alto, el mejor, el más pleno y el premio más satisfactorio del Evangelio? Notemos que el versículo 10 contiene un segundo mucho más, refiriéndose a que seremos salvados por su vida. Y el versículo 11 lo lleva incluso a otro nivel y dice, no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios. Dice, ese es el último y más alto bien de las buenas nuevas. Es decir, Cristo es el premio del Evangelio. Dios en Cristo es el premio del Evangelio. Y más adelante hay un versículo de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, que dice que Él sufrió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta? Para llevarnos a Dios. Entonces la muerte de Cristo es el precio del Evangelio que nos lleva al premio que es Cristo mismo, que es Dios en Cristo. Y no solamente esto, dice en el versículo que nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Es para nuestro gozo, como decía el capítulo de hace unas semanas del hedonismo cristiano, que debemos gozarnos en Dios y disfrutar de Él. Y lo hacemos por medio del Evangelio. Sí, dice ahí también el segundo párrafo de la página 84. La finalidad del Evangelio es que nos regocijemos en Dios, como ya bien dijo Will. El bien más alto, más pleno, más profundo y más dulce del Evangelio es Dios mismo, siendo disfrutado por su pueblo redimido. De ahí la tesis, Dios en Cristo es el precio y el premio del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, entonces, Will, de que Dios adquirió para nosotros el disfrute perpetuo de Dios. Creo que muchas veces, como ya dije hace rato, no lo pensamos de esta manera, es más como de salvación. Pero aquí como Pablo dice, y aún más, o mayor, o mejor aún, y que tú puedes decir, espérame, ¿cómo que ser librado del infierno hay algo mejor que eso? Y sí, porque muchas personas, Will, no es cierto que todo mundo quiere irse al cielo, nadie quiere irse al infierno, pero muchas personas no quieren que Dios esté en el cielo cuando lleguen ahí. Sí. Entonces, es una buena palabra, ¿verdad? Dios nos salvó no para principalmente perdonar nuestros pecados, no para principalmente librarnos de su ira, del infierno, no para aunque sí hizo todas esas cosas y son gloriosas. Sin embargo, como dices, lo más glorioso del Evangelio es que podamos disfrutar de Dios por la eternidad. Eso es la esencia del mensaje del Evangelio, que estamos en hostilidad,
que somos enemigos de Dios, como bien dice aquí en este pasaje de Romanos 5. Y en medio de esa enemistad, Dios viene en Cristo y muere por sus enemigos para hacerlos amigos de Dios. Por eso Jesús con sus discípulos, ¿no? En Juan 15 dice, ya no los llamo esclavos, sino ahora amigos. Y esa amistad con Dios, estar con Dios, disfrutar de su persona por la eternidad, es el premio más alto del Evangelio. Así es. Qué lindo. Así que ya saben, no es solo soteriología en el sentido de salvación, de redención, de justificación, de expiación. Es más que nada deleitarse en Dios. Jesús compró en la cruz una eternidad con Dios para poder disfrutarlo para siempre. Los pecadores tienen un gozo completo y definitivo solo en Dios. Dice Piper que todas esas cosas están fundamentadas en la Biblia, y él habla aquí, hace como un paréntesis y habla de las 5 solas. ¿Qué son las 5 solas? Bueno, si podemos resumir las enseñanzas de la Reforma protestante, ¿verdad? Las enseñanzas principales de hace 500 años. ¿Cuáles son las 5 enseñanzas principales de la Reforma? Bueno, podemos comenzar con sola escritura, ¿no? Lo cual quiere decir que la única autoridad máxima y suprema sobre la vida cristiana es la palabra de Dios, es la Biblia, sola escritura, ¿verdad? Y podemos ver de ahí todo lo demás, sola gratia, sola fide, que nosotros somos salvos sola gratia o solamente por gracia, y sola fide, somos salvos solamente por fe, y esta fe es solamente en Cristo, solos Cristos. Y todo esto nos lleva a la quinta sola, ¿no? Soli Deo gloria, o solamente para la gloria de Dios. Entonces, la Biblia es nuestra única autoridad suprema. Somos salvos exclusivamente por gracia, por fe, en Cristo, y eso todo para la gloria de Dios. Esas son las 5 solas de la Reforma Protestante, y se relacionan con el Evangelio. Todos tienen que ver con el Evangelio, sí. Como dice bien el autor John Piper aquí. Y él ahí agrega una sexta que dice, esto también se encuentra en toda la Biblia implícitamente, aunque no explícitamente tal vez, y dice que gozo completo y definitivo solo en Dios. Así que todas esas cosas que Dios hace por nosotros son para el gozo en Dios solamente. Will, mencionaste algo de solo por gracia, y quiero que nos expliques un poco más de esto. ¿Qué es esta palabra gracia? Sí, hay muchas formas en las que podemos hablar acerca del término gracia, ¿verdad? Una definición común que escuchamos, ¿no? La gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia es cuando Dios ve a una persona necesitada sin los recursos necesarios para ayudarse. Dios brinda esa ayuda que esa persona no puede obtener por sí misma. Hay muchas metáforas, muchas cosas que podemos usar para definir la palabra gracia, pero podemos afirmar que la gracia es un favor inmerecido. Es una definición muy básica, ¿verdad? Que es memorable. Un favor inmerecido. O algunos dicen más bien, para ser más claros, es un favor desmerecido. Que nosotros como cristianos, no solamente que no merecemos la gracia, nosotros desmerecemos la gracia. Nosotros merecemos lo contrario, merecemos ira. Y Dios nos da su salvación, y nos da perdón, y nos da redención, y todas esas cosas que tienen que ver con su gracia, que son expresiones de su gracia. Ahora, ¿qué pasa, Will, si por ejemplo viene alguien como de cualquier religión, llámese un católico, un musulmán, un testigo de Jehová, un mormón, y dice, no, yo sí creo en la gracia de Dios, pero pienso que también tenemos que hacer buenas obras, que también hay como que... Yo sé que ellos no lo están pensando de esta manera, pero como diciendo, ayudarle un poquito a Dios, como hacer nuestra parte y que Él haga su parte. ¿Qué le dirías a una persona? Bueno, yo le diría, ¿cómo defines que tenemos que hacer buenas obras? ¿Esas buenas obras contribuyen a la salvación? ¿Sí o no?
Bueno, estoy siendo yo ahorita el de la otra religión, ¿no? Sí, bueno, uno tiene que hacer su parte, ¿no? Y pues Dios ayuda al que se ayuda. Muy bien. Una pregunta. ¿Una vez has considerado lo que dice Efesios 2, 8 al 10? Efesios 2, no sé. Ok. Efesios 2, 8 al 10, sí habla de buenas obras. Sin embargo, habla de buenas obras no como algo que garantice nuestra salvación, no como algo que nos hace ganar la salvación, sino como una consecuencia de la gracia salvífica de Dios. Déjame explicar. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la Biblia dice explícitamente que tú no te puedes salvar por tus obras, solamente por la gracia, por medio de la fe, y todo esto es don de Dios, todo esto es un regalo de Dios, no tiene que ver con lo que tú hagas. Sin embargo, el versículo que sigue habla del papel de las buenas obras, lo cual no contribuye a la salvación, sino que fluye de la salvación. Es que, porque somos hechuras suyas, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó o dispuso de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, las buenas obras, los cristianos todos debemos hacer buenas obras, pero no para contribuir a nuestra salvación. Dice explícitamente, no por obras para que nadie se glorie. Sin embargo, estas buenas obras sí son un resultado y una consecuencia de haber experimentado la gracia salvífica de Dios. Ya entendí. Entonces son como un resultado de agradecimiento por el Señor salvarnos, pero no me pueden hacer merecer la gracia de Dios ni mantener mi salvación tampoco. Exactamente. Ok, bueno, gracias por explicar Efesios 2. Y bueno, en la página 86 y 87 ahora vamos a estudiar el precio y el premio, como hemos estado diciendo, del Evangelio, pero esta vez no en Romanos, sino en 1 Corintios 15. Hay 6 elementos importantes en 1 Corintios 15 y queremos hablar de ellos, cada uno de ellos. Así que, Will, el Evangelio es un plan divino. Bueno, el Evangelio no es una invención humana, no es algo que se les ocurrió a los apóstoles. De hecho, los apóstoles, ellos como que no entendían antes de que Jesús muriera. Pedro le regañaba a Jesús cuando él decía que tenía que morir y ser entregado. O sea, no entendía. Claro que eso no fue un plan de Pedro. Él no quería que sucediera ese plan. Sin embargo, como dice en 1 Corintios 15, versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es decir, según las profecías que había en todo el Antiguo Testamento. Y Jesús sabía bien esto. En su ministerio terrenal constantemente decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, es necesario que sea crucificado y que el tercer día resucite, ¿verdad? Entonces, eso es un plan divino que nace en el corazón y en el pensamiento de Dios. Viene de Dios. Desde antes de la fundación. Desde antes de la fundación del mundo. Increíble. Bueno, el Evangelio es un acontecimiento histórico. Entonces, no fue Constantino, ni los reformadores, ni nadie que se inventó el Evangelio, ni los estadounidenses. Sí. ¿Esto sucedió realmente? La cuestión de Jesús que vino y murió en la cruz. Es importante afirmar eso. Si tú rechazas la resurrección histórica corporal de Cristo, la iglesia por 2000 años ha dicho, bueno, tú no eres un cristiano. Si tú rechazas la historicidad de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesús, no puedes ser cristiano. Entonces tenemos que afirmar que sí, realmente pasó en la historia. Sí. De hecho, Pablo dice, si Jesús no resucitó entre los muertos, nuestra fe es inútil, no sirve para nada. Exactamente. Así es, así que no haya duda alguna, eso no es un mito,
ni estamos aquí por un sentimiento lindo que tenemos de un personaje agradable en la Biblia, sino de una persona histórica que en un acontecimiento histórico que realmente vivió, murió y resucitó para la salvación nuestra, de nuestros pecados. Amén. Y bueno, entonces la que sigue es: el Evangelio se trata de las consecuencias divinas logradas mediante ese acontecimiento. Así que Jesús muere, ¿y qué sucede? ¿Y por qué sucede? Bueno, dice, Cristo murió por nuestros pecados. Es la frase más breve que resume lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Cristo logró en la cruz. Que logró que nuestros pecados fueran perdonados. Como dice en 2 Corintios 5, 21, ¿verdad? El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para que en él nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Eso es lo que pasó en la cruz. Cristo recibió el precio del pecado, pagó el precio del pecado, recibió la condenación que todo pecador merece, y los pecadores que confían en Él, sus pecados ya no son contados en contra de ellos. Sus pecados ahora son perdonados, son descargados sobre Cristo. Y Cristo se vuelve nuestro sustituto. Y esa palabra sustitución, ¿verdad? Es importante para entender qué significa que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió como un sustituto, recibiendo la ira de Dios, recibiendo el castigo de Dios, recibiendo nuestra condenación en nuestro lugar. Y eso es quizás el elemento más fundamental para entender el Evangelio. Muy bien, me gusta eso que dijiste. Y como dice también la palabra, el justo por los injustos, ¿no? Will, antes de pasar al siguiente, algo que Jesús logró por nosotros en la cruz fue nuestra salvación. Ahora, ¿alguien es salvo? Después de eso, ¿puede perder su salvación? Buena pregunta. Hay dos doctrinas o dos formas de contestar la pregunta, ¿verdad? Una forma de contestar la pregunta es simplemente decir que no. Nadie que es genuinamente salvo puede perder su salvación. Y eso le llaman seguridad eterna, ¿verdad? Sin embargo, la palabra histórica que los reformadores, que los cristianos han utilizado para enfatizar esta doctrina es la perseverancia de los santos, lo cual quiere decir que si una persona es verdaderamente salva, esa persona va a perseverar hasta el fin. Es decir, como dice Juan, en 1 de Juan, si alguien sale de la iglesia, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces, hay personas que podemos pensar que son salvas, que pueden externamente dar evidencia de lo que pensamos que es una salvación genuina, pero pueden estar engañadas y pueden ser como esas semillas que cayeron entre espinos y no dieron fruto duradero y no son conversiones genuinas. Sin embargo, si de verdad tú has nacido de nuevo, si de verdad tú tienes el Espíritu de Dios, si de verdad Cristo te ha comprado con su sangre y tú estás en sus manos, nadie te puede arrebatar de sus manos, dice Juan 10, 27, Romanos 8, 38, 39, nada te puede separar del amor de Dios en Cristo. Y si es así, tú también vas a perseverar hasta el fin y no vas a abandonar completamente tu fe, jamás. Qué bueno. Entonces hay que entender esas dos cosas, cómo funcionan juntos. Pero si fuiste salvo realmente, entonces Jesús logró por ti tu salvación y tu salvación eterna, ¿no? Porque te hará perseverar hasta el fin. Amén. Qué bien. Allá abajo de la página 87, el Evangelio es un ofrecimiento gratuito de Cristo por la fe. Y bueno, ya hablamos de eso hace rato. Por gracia sois salvos, no por obras. Y el que sigue es: el Evangelio es una aplicación a creyentes individuales de lo que Dios consiguió objetivamente en la muerte de Jesús. Explícanos un poco más de eso. Sí, el Evangelio no es así como algo general que Jesús murió para que se hiciera posible la salvación de algunas personas. No, Jesús murió para salvar objetivamente a ciertas personas. Cristo
su sangre fue derramada objetivamente para comprar la salvación de ciertas personas. Y estas personas están en todas las naciones, todas las lenguas, toda tribu, ¿verdad? Pero Cristo realmente murió por nuestros pecados y realmente pagó el precio de nuestros pecados. No solamente que lo hizo posible, sino también realmente perdonó nuestros pecados en la cruz, objetivamente. Sí. Y salvó. Y por eso tenemos mucha motivación para hacer misiones. Tenemos mucha motivación para predicar el evangelio, sabiendo que Cristo objetivamente murió por esas personas, algunas de esas personas que van a escuchar el evangelio, se van a arrepentir y van a ser salvos porque Cristo murió por esas personas. Y creo que también esto enfatiza que Dios murió no por todos, por todas las personas que jamás vivirán, y en todas las naciones así, automáticamente todos fueron salvos, no, sino que hay que tomar ese paso de fe y venir a Cristo, ¿no? Sí. Así que la salvación es personal para ti, mi hermano, mi hermana, y para ustedes que no han creído aún en el Señor, que aún no son cristianos. Si Él puede salvar a Will y a mí, el peor de los pecadores, también te puede salvar a ti personalmente. Así que el Evangelio no es una realidad general para todas las personas, sino es para ti. Tú has creído en el Señor, has puesto tú tu confianza en el Señor y en Él solamente. Es la exhortación que tenemos para ti hoy. Y bueno, Will, para concluir, el Evangelio es la posibilidad de disfrutar la comunión con Dios mismo. Terminamos como comenzamos. El Evangelio fue costoso, costó la sangre y la vida de Jesús, pero también nos trajo un gran premio. Y ese premio incluye la salvación, el perdón y, como dijiste tú, me encantó lo que dijiste, amistad con Dios. El deleite eterno con Dios. Amén. ¿Cierto? Muy bien, bueno, el amor de Dios es el regalo de sí mismo, ahí en la página 89, y en la página 91 en adelante habla más acerca del Evangelio de Dios en Cristo. Y bueno, eso es todo por hoy, ya que se nos acabó el tiempo, pero les agradecemos por haber estado aquí con nosotros. Will, ¿algunas últimas palabras que tengas que darnos? No, pues simplemente recordar la necesidad diaria del Evangelio, ¿verdad? Nosotros nunca... Escuché esta frase del autor Jerry Bridges una vez, ¿verdad? Nosotros nunca estamos más allá de la necesidad de la gracia de Dios, y aún en nuestros mejores días. Sin embargo, también en nuestros peores días no estamos más allá del alcance de la gracia de Dios. Entonces, el Evangelio es necesario para los que estamos viviendo en santidad, los que estamos en la iglesia, estamos bien, pero también el Evangelio es buenas noticias y es necesario para aquellas personas lejos de Dios que están viviendo sus peores días en rebelión en contra de Dios. Y también esa frase de Tim Keller que se me ocurre también, que habla de la cruz y dice que la cruz nos enseña que somos peores de lo que pudiéramos imaginarnos, pero que también somos más amados de lo que pudiéramos imaginarnos. Y son dos frases que tienen que ver mucho con el Evangelio que se me han quedado, ¿verdad? Y yo necesito recordar el Evangelio todos los días. Todo pastor necesita recordar el Evangelio todos los días, porque a veces nosotros comenzamos a ver nuestra posición con Dios basada en cómo nosotros hacemos el trabajo. Puede ser un trabajo ministerial, puede ser un trabajo secular, no ministerial. Pero a veces nosotros basamos nuestra relación con Dios en cómo estamos rindiendo. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con la realidad objetiva, que Cristo murió por nosotros. En Cristo también estamos unidos a Él, también nosotros morimos. En Cristo también resucitamos para esta vida nueva, y ahora como nuestro premio tenemos a Dios. Y nada, me encanta este capítulo y les animo a que lean este capítulo más de una vez y que lo compartan con otros. Sí, muy bien, gracias Will. Como ya bien dijiste, cristianos, meditemos en el Evangelio diario, y si tú no eres creyente, ven a Dios y tendrás salvación de tus pecados.
y serás libre del infierno, que es importante, pero lo más importante, estarás con Dios por la eternidad para disfrutarlo. Eso es algo que estoy yo aprendiendo, internalizando, ¿cómo se dice? y viviendo, disfrutando, meditando, y creo que es algo hermoso, que Dios va a ser mi premio, mi deleite por toda la eternidad. Más allá de estar con mis familiares, más allá de ver los ángeles y cosas hermosas en el cielo, verlo a Él cara a cara, tal como es. Muy bien, la próxima semana vamos a estar estudiando el capítulo 6, el llamado a la misión mundial. Así que la tarea para la próxima semana es leer el capítulo 6 y estaremos hablando acerca de qué es lo que está haciendo Dios en el mundo, y a la luz de estos últimos 5 capítulos, por qué tenemos que ir nosotros a las naciones a predicar el evangelio, y no todos van a ir a las naciones. Así que ¿cuál es mi rol en esto de mandar misioneros al mundo? Así que capítulo 6 la próxima semana, y hoy estudiamos acerca del evangelio. Y bueno, nos vemos la próxima semana, 6:30 de la tarde, para seguir estudiando este precioso libro, Maravillados por Dios. Y gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante.